Whereupon, as I went to Damascus with authority and commission from the chief priests, at midday, O king, I saw on the way a light from heaven, above the brightness of the sun, shining round about me, and them which journeyed with me. And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. And I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus, whom thou persecutest. But rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee, delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee, to open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Hechos 26, desde el versículo 12, dice la palabra de Dios. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte de pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me pareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abra sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe en mí, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu santa palabra, Padre. Ilumínanos, bendice la predicación también y el oír tu palabra, Señor. Que con cada uno de nosotros oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, si se acuerdan, la semana pasada empezamos una serie sobre el libro o la carta, la epístola del apóstol Pablo a Tito. A Tito. La semana pasada solo tuvimos tiempo de ver una pequeña frase. La semana pasada solo vimos donde dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Vimos esa frase y pudimos ver que la autoridad sobre la cual Pablo presume instruir y presume enseñar a la iglesia es una autoridad que es delegada por Jesucristo. Vimos que Pablo se llama a sí mismo un esclavo de Dios, un apóstol de Jesucristo, lo cual es un enviado, es un comisionado para hacer la voluntad de ese que lo envía, ¿verdad? No era lo que Pablo quería, no era la voluntad de Pablo, es lo que el Señor Jesucristo le encargó hacer. Y vimos que Jesucristo entonces es la autoridad en la iglesia. Y lo que sigue en el texto ahora, lo que sigue en los próximos dos versículos, versículo 1 y 2, tenemos cuál es el propósito de Cristo para el apostolado de Pablo. El propósito de Cristo para el apostolado de Pablo. Vamos a leer los primeros dos versículos de Tito 1. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna,
la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Y cuando lees estos versículos, y los leemos de manera superficial, es muy fácil leer las cosas de manera rápida y no darnos cuenta del significado profundo de lo que estamos leyendo, ¿verdad que sí? Aquí hay una profundidad de instrucción para la iglesia en estos dos versículos. Y aquí Pablo nos explica cuál es el propósito de su apostolado. Él está estableciendo para la iglesia en todos los tiempos cuál es el propósito de Cristo para su iglesia. ¿Cuál es el propósito de la vid según Jesucristo? Aquí está. Y quiero comenzar el mensaje de hoy, primero, mencionando cuál no es el propósito de la iglesia. ¿Cuál no es el propósito de la iglesia? Y lo digo en el contexto de la iglesia actual en el siglo XXI. Jesucristo no designó al apóstol Pablo para promover la prosperidad material de los elegidos. Eso no es el propósito del apostolado de Pablo. No es para promover la prosperidad material de los elegidos. Jesucristo no llamó a Pablo tampoco para producir un cambio político en la cultura corrupta que lo rodeaba. Tampoco. Jesucristo no llamó a Pablo para entretener a los no cristianos con mensajes de motivación. Tampoco. No. Jesucristo llamó a Pablo para avanzar una obra espiritual que Cristo comenzó con su vida, con su muerte y con su resurrección, con la cual cada iglesia tiene que alinearse. Tenemos que entender cuál fue el propósito por el cual Cristo murió y tenemos que entender lo que Cristo le encargó a Pablo que hiciera. ¿Verdad? Nosotros como iglesia, nosotros queremos ser consistentes con la doctrina y con el propósito apostólico, con lo que Cristo le encargó a Pablo y a los apóstoles. Cristo nombró a los apóstoles para llevar a cabo su obra. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué se supone que debe hacer la iglesia? ¿Cuál es el propósito de Cristo para la iglesia? Y la respuesta la tenemos en esos dos versículos que acabamos de leer. Allí tenemos tres respuestas claras que van a ser los 3 puntos del día de hoy. Y es algo maravilloso y es algo hermoso. Así que vayamos al punto número 1. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Primeramente, llevar los hombres a Cristo. Nosotros como iglesia debemos llevar a los hombres y a las mujeres a Cristo. Ese es el propósito principal. El apóstol Pablo dice que recibió su apostolado para los que Dios había escogido antes de la fundación del mundo se convirtieran a la fe en Cristo. Mira el versículo 1 conmigo otra vez. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, ¿conforme a qué? A la fe de los escogidos de Dios. Jesucristo comisionó al apóstol Pablo para que los escogidos de Dios vinieran a la fe de Jesucristo. Él fue un agente, él fue un representante del Señor Jesucristo. Él fue enviado en una comisión, en una misión para lograr un propósito particular y que era llevar a los escogidos de Dios a la fe de Jesucristo. Ese era el propósito de su apostolado, evangelizar a los escogidos de Dios, aquellos que fueron escogidos por Dios antes de la fundación del mundo, para que ellos vinieran a la fe en Cristo. Él fue designado para predicar, para enseñar, para escribir, para que hubiera una respuesta de fe personal a Cristo por parte de aquellos que fueron escogidos, para que se arrepientan
cuando escuchen el Evangelio. ¿Verdad? Pablo no fue un hombre enviado para abordar los problemas mundiales políticos. No. Su misión era mucho más cerrado. Era el de promover y hacer avanzar la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Por eso Cristo lo envió como apóstol. Y lo vemos muy claro en el texto que leímos como nuestra lectura bíblica en Hechos 26. Vayamos allí una vez más, por favor. En Hechos 26, una vez más, tenemos el testimonio de Pablo. En el versículo 15 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora miren lo que le dice Cristo a Pablo. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío. ¿Quién lo envía? Jesús. ¿Para qué? Para que les abras sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí, en Jesucristo, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. ¿Está muy claro o no? Muy específico cuál era la misión de Pablo. ¿Verdad? Jesús le dice a Pablo, Pablo, o Saulo en ese momento, hay todo un mundo de gentiles que está alejado de Dios. Hay todo un pueblo que está bajo el juicio de Dios, que están en peligro espiritual. Y yo te estoy designando para que vayas y les prediques, para que les reveles el Evangelio y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y se salven y sus pecados sean perdonados. Ese fue el propósito del apostolado de Pablo. Promover el Evangelio entre aquellos a quienes Cristo había escogido antes de la fundación del mundo. ¿No es eso maravilloso? Pablo fue enviado para guiar a los hombres a Cristo. Y tenemos que entender cuál fue el propósito del apostolado de Pablo para que podamos también entender cuál es nuestro propósito como iglesia. Nosotros como iglesia no estamos tratando de cambiar el mundo. No estamos tratando de cambiar el clima político de los Estados Unidos de América. Ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito no es, que erradicar la pobreza. Ese no es nuestro propósito. No, Cristo envió a Pablo en una misión espiritual para guiar a los hombres a Cristo. Todo, hermanos, es secundario al Evangelio. Nuestras vidas son secundarias al Evangelio. Es por eso que los mártires de los primeros siglos pueden que derramar su sangre con alegría para defender el nombre de Cristo. La riqueza material, la fe, la fama mundana, las cosas materiales van y vienen, todo eso es secundario, es temporal. Por lo tanto, no dedicamos nuestras energías a la búsqueda de esas cosas. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 dice, acuérdate de Jesucristo. Y oigan bien, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Pablo dice, mi evangelio. Por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto. ¿Por qué, Pablo? Por amor a los escogidos. Para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. ¡Wow! Para Pablo no había cosa más importante que la salvación de los escogidos.
Todo lo sufría por amor a los escogidos. Llevar a los hombres a Cristo era su propósito, la misión de su apostolado. ¿Y saben qué? Nada ha cambiado el día de hoy. Esa sigue siendo la misión de la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia, ese es el propósito de la vid. Nuestra meta, nuestro deseo es predicar y enseñar para que los hombres lleguen a la fe de Cristo, para que sean rescatados de las tinieblas y vayan a la luz. Eso es lo que también nosotros heredamos aquí en la vid. Predicamos el evangelio libremente a todos los hombres y mujeres, sin distinción, a cualquiera que quiera escuchar. Proclamamos a Cristo como Salvador de los pecadores, y algunos de los que oyen obviamente van a rechazar el mensaje. Pero aquellos que se arrepientan, aquellos que tengan fe, van a dar prueba y evidencia de que han sido elegidos antes de la fundación del mundo. Así que este corto tiempo que Dios nos pone en esta vida, sea cual sea, debemos ser portavoces del Evangelio de Cristo como iglesia. Ya sea que Dios nos dé una iglesia pequeña, ya sea que Dios nos dé una iglesia grande, eso no debe de afectar el propósito de la iglesia. Solamente queremos ser fieles al llamado, queremos ser fieles en el ministerio y hacer lo que Dios y Cristo nos manda hacer. Para eso existimos. Y sí, nos damos cuenta que en este mundo van a haber que injusticias, va a haber corrupción, va a haber pobreza, pero nosotros no podemos arreglar eso. Esa no es nuestra misión. Nos enfocamos en lo principal que Cristo nos envió a hacer, que es predicar el Evangelio. 2. Punto número 2. No solamente llevamos los hombres a Cristo, sino que 2, el segundo propósito de la iglesia es enseñar la verdad bíblica. Enseñar la verdad bíblica. Está allí, en el versículo. Versículo 1, una vez más, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Ese fue el punto número 1. Y, este y separa el segundo propósito, y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo es apóstol de la fe de los escogidos de Dios y en segundo lugar, para ser un instrumento del conocimiento de la verdad que es según la piedad. El segundo mandamiento o el segundo propósito de la iglesia es enseñar la verdad bíblica. Enseñar el conocimiento de la verdad. Y tenemos que entender como iglesia que la instrucción bíblica es fundamental para la misión de la iglesia. Enseñamos porque eso es lo que Dios manda y eso se ve reflejado en lo que Pablo le dijo a Tito en otra parte de la carta también. En Tito 1, versículo 9, mientras Pablo aquí, que establece los requisitos para los ancianos, él dice en el versículo 9, debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. ¿Verdad? Todos aquellos que desean encontrar una iglesia bíblica, la primera pregunta que debes hacerte es, ¿se enseña la Biblia en este lugar? ¿Están enseñando el Evangelio? ¿Están enseñando la Biblia? ¿Están exhortando con sana doctrina? ¿Está esta iglesia explicando las doctrinas de la Biblia para que el pueblo de Dios pueda entenderlas? ¿Están refutando a los que niegan
la doctrina central. Eso es fundamental para la misión de la iglesia. En la Gran Comisión, en Mateo 28, desde el versículo 19, dice nuestro Señor: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todos los que he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Verdad? El Señor nos redimió y nos dio un propósito y tenemos la obligación de cumplir ese propósito. Y es enseñar y exhortar con sana doctrina, enseñar las doctrinas de la iglesia. Y hay muchas personas, yo sé que hay muchas personas que son impacientes con la enseñanza bíblica. No quieren gastar su tiempo en eso, ¿verdad? Dicen, oh, pero es que 45 minutos es mucho tiempo. Es muy largo para ellos. Las personas quieren más historias, hay personas que quieren más entretenimiento, pero si estás aquí en la vid, eso no va a suceder aquí. Hay personas impacientes con la enseñanza bíblica. ¿Por qué tiene que ser tan largo? ¿Por qué tengo que escuchar esto? ¿No podemos entrar y nos vamos en 1 hora para la carne asada? Y es probable que muchos de ellos simplemente no son cristianos. No desean la verdad bíblica porque no son cristianos. Pero también puede ser que algunos de ellos, siendo cristianos, son impacientes y tienen este tipo de actitud. Y puede ser porque no se dan cuenta de que necesitan crecer todavía más como cristianos. Hay muchos cristianos que están satisfechos con su propia condición espiritual. Creen que como saben mucho, ya no necesitan crecer más. Están contentos con el lugar en el que se encuentran como cristianos. Por lo tanto dicen, no necesito de esta instrucción. O ya esto lo he oído muchas veces. Yo sé lo que necesito saber. Yo sé lo que necesito oír. Pero quiero decirte que si tú eres uno de esos, que la enseñanza bíblica es el instrumento del crecimiento espiritual. Y a todos nosotros se nos ordena crecer. En ningún momento en la vida cristiana vamos a dejar de crecer. Siempre necesitamos crecer como cristianos. Siempre hay pecados que necesitamos remover de nosotros. Siempre hay actitudes que necesitamos cambiar. El creyente que es humilde dice, necesito crecer, necesito seguir oyendo. Y por lo tanto necesito instrucción bíblica para lograr los propósitos de Dios en mi vida. El cristiano que es humilde siempre va a pensar de esa manera. En 1 de Pedro 2, versículo 2 dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. El cristiano que es humilde desea siempre la leche pura de la palabra. Quiere crecer más como cristiano. En 2 de Pedro 3, en el versículo 17, dice, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crezcan. Sigan creciendo, dice Pedro. No se detengan, no sean inmóviles. Debemos de avanzar en nuestra enseñanza bíblica. No podemos retroceder.
Allí mismo en el versículo 16 dice que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Es por eso que Pedro dice, estén en guardia, cuídense de ellos, vigilen, sigan creciendo, aprendan sobre el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. El crecimiento espiritual, hermanos, es un salvaguardia contra el error. Si dejamos de crecer, nos ponemos en una posición muy peligrosa. Si volvemos a Tito, una vez más Pablo dice, soy un apóstol por la fe de los escogidos de Dios y según el pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Eso quiere decir que el conocimiento, ¿a qué conduce? A la piedad. El conocimiento bíblico nos lleva a vivir. Nosotros no enseñamos simplemente para llenar la mente. No es simplemente la impartición de conocimiento para informar y para enriquecer la mente. El propósito de la instrucción bíblica es siempre la de producir, mejorar y realzar la piedad de las personas que oyen. La enseñanza bíblica está diseñada para producir un cambio de vida. No podemos estar bajo la enseñanza de la palabra de Dios y salir sin cambios y sin ser afectados por ella. Si eso sucede, entonces algo está sucediendo en nosotros, algo malo. Tenemos que entender que Dios nos está hablando para promover nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos comprensión de las doctrinas de la Escritura para crecer en piedad, en santificación, en carácter, en conducta. ¿Verdad? Eso es lo que hacemos cada jueves, los martes y los domingos, enseñar la Biblia, enseñar la palabra de Dios, enseñar las doctrinas profundas de la palabra de Dios. Y entendemos que no hemos alcanzado la perfección y por lo tanto debemos seguir enseñando y seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Debemos aplicar la enseñanza bíblica a nuestros corazones, ¿verdad? Debemos tener un ministerio bíblico, que produce cambio en la vida. En el capítulo 2, allí de Tito, en el capítulo 2, versículo 14, dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Y qué? Y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Y algo que se purifica, ¿sabes por qué? Porque todavía tiene suciedad. Porque todavía hay cosas que quitar. Todavía quedan algunas impurezas en la vida. Hay algunas imperfecciones, hay pecado que mora en tu corazón, de la cual necesitamos ser purificados y manifestar más fruto del Espíritu. En el capítulo 3 también, versículo 1 dice, recuérdales que están sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes y que estén preparados ¿para qué? Para toda buena obra. Versículo 8 también. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Verdad? Pablo le dice a Tito, te envío a Creta para que los instruyas, para que la impiedad sea disminuida y para que la piedad y el carácter piadoso crezca y haya buenas obras. Eso es lo que se supone que debe haber en una iglesia. El versículo 14 también dice del capítulo 3, y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin ¿qué? Sin fruto. La enseñanza bíblica está diseñada para producir fruto en el creyente. En el creyente.
Al comienzo entonces de la carta, Pablo dice, mi apostolado es promover el conocimiento de la verdad que es conforme a la piedad. ¿Verdad? A medida que entendemos la verdad, a medida que recibimos con seriedad y con humildad la palabra de Dios, la enseñanza, eso tiene un impacto transformador en nuestras vidas. Y yo puedo decir, después de un año aquí, o sea que enseñando la Biblia, yo puedo decir que yo he visto crecimiento espiritual en muchos de ustedes, por la enseñanza que han recibido. ¿Verdad? Estamos aquí para que esa comprensión mental de las verdades de la Biblia pueda ser sostenida y pueda ser fortalecida para que transformen nuestras vidas. Nuestro propósito es producir piedad en el pueblo de Dios. Y la forma en que eso se hace es a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Enseñamos la Biblia para que haya transformación continua en el pueblo de Dios. ¿Verdad? Cuando lleguemos a agosto del año 2023, debe haber más piedad en la iglesia que hoy, agosto del 2022, si seguimos enseñando la palabra de Dios. ¿Verdad? Va a haber un crecimiento progresivo que se produce por la enseñanza de la palabra de Dios a personas que son receptivas, que quieren aprender. ¿Verdad? Nunca debes estar contento con tu condición espiritual. No te quedes donde estás. Aún no eres perfecto. Yo aún no soy perfecto. Todavía hay impurezas que debemos eliminar. ¿Verdad? Cuando una iglesia sustituye la palabra de Dios por otra cosa, o cuando una iglesia diluye la enseñanza en lugar de la leche pura de la palabra, está condenando a su gente a la mediocridad espiritual, a la ignorancia espiritual. La palabra de Dios es lo que produce crecimiento en el pueblo de Dios. Y eso es lo que haremos en la vid hasta que tengamos aliento. Pero ahora, ¿qué más? Tercer punto. Primero, llevamos los hombres a Cristo. Segundo, enseñamos la Biblia. Y tercero, vamos a leer otra vez los versículos a ver si saben cuál es. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, ¿verdad? 1, y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, 2. Ahora, 3, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde los tiempos eternos. ¿Cuál es nuestro tercer propósito? Proclamamos nuestra esperanza futura. Proclamamos nuestra esperanza futura. Verán, la razón por la cual la iglesia existe no está ligada solamente con la tierra. No. Sino que es un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso, un Dios que no puede mentir, dice Pablo aquí. Ese Dios nos ha prometido que Él le otorga la vida eterna a aquellos que creen. La vida eterna a aquellos que creen. No oigo ningún amén. Y esa es nuestra esperanza y nuestro anhelo. La esperanza de la vida eterna. Y especialmente en la predicación que es diluida e insípida de la Iglesia de los Estados Unidos de América. Tu mejor vida ahora. 10 pasos para el éxito espiritual. ¿Cómo ser rico en esta vida? Todo está enfocado en esta vida. Todo. Tu mejor vida ahora, tu salud, la riqueza y la prosperidad. Pero eso es una perversión total del objetivo y la meta de la enseñanza bíblica. Eso no es lo que nos motiva.
¿verdad? Si de alguna manera nosotros podemos arreglar la cultura, o sea, de nuestra época, la próxima generación que venga la va a arruinar otra vez. Entonces sería una pérdida de tiempo. Pero no, nosotros proclamamos una esperanza eterna, una vida eterna y futura en la presencia de Cristo que nunca se acabará, obviamente, porque es eterna. Las penas y las dificultades en esta vida son secundarias a la esperanza futura que nos pertenece en Cristo. Pablo fue entonces un apóstol diseñado también para promover esa verdad, para proclamar la esperanza de la vida eterna. Y eso está entretejido en su enseñanza. Si leemos en el capítulo 2, de Tito, versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, ahora oigan, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Verdad? Nuestra esperanza, nuestras expectativas, nuestros deseos no están arraigados en lo que esta vida nos puede traer. Nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra gran satisfacción va a ser cuando Cristo aparezca y estemos con Él por la eternidad. Y tenemos que enseñar también eso como iglesia. Tenemos que amar esa esperanza y creerlo con todo el corazón. Porque eso es lo que nos permite trascender las penas y las dificultades en esta vida. Sin esa esperanza futura, todo se derrumba. También en el capítulo 3, versículo 6, dice Pablo, hablando del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Cristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos. ¿Según qué? Según la esperanza de la vida eterna. ¿Verdad? Como cristianos hemos recibido la vida eterna, pero la plenitud de todo lo que eso significa todavía está en el futuro para nosotros. Estamos esperando, ¿sabes qué? La mejor parte. Aquí, en esta vida, mientras compartimos la vida juntos aquí en la vid, mientras guiamos a los hombres a Cristo, mientras enseñamos la Biblia, mientras crecemos en piedad, estamos saboreando un poco de esa esperanza. Y es algo dulce y es algo maravilloso. Esto solamente es un aperitivo de la grandeza plena de la vida eterna en Cristo. Estarás con todos estos santos por la eternidad. Así que llévate bien con ellos. Tendrás una paz perfecta que nunca será rota. Y eso es lo que proclamamos, esa esperanza futura, donde nos trae gozo y nos trae alegría en medio de las pruebas que podamos sufrir en este mundo. Ese es el resultado seguro de tu salvación. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Primero, llevamos los hombres a Cristo. Segundo, enseñamos la verdad bíblica. Y tercero, proclamamos la esperanza eterna. Esa es una misión noble y es una misión valiosa. ¿Por qué? Porque Cristo nos la encargó. Por eso existimos y eso es lo que debemos hacer todos los días como iglesia. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por las cosas que nos has dado a hacer. Gracias porque eres un Dios grande y eterno. Y te pedimos tu ayuda para que podamos entender cuál es nuestra misión y cuál es nuestro propósito.
Ayúdanos, Padre, a llevar el Evangelio a los perdidos, para que aquellos que tú has escogido puedan creer. Ayúdanos también a enseñar las doctrinas sanas de tu palabra, de manera que podamos crecer en la salvación. Y ayúdanos también a proclamar esa esperanza futura, la cual nos llena de gozo y de alegría en este mundo. Gracias, Padre, por todas estas cosas. Y yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, bendícelos a ellos, a sus familiares, y ayúdanos, Padre, a cumplir tu voluntad en nuestras vidas. Y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.